No temas, Jesús es más poderoso que el infierno. Jesús os guía hacia el cielo por campos o por desiertos. ¿Qué importancia tiene? Acomodaos a las pruebas que Él quiere enviaros, como si debieran ser vuestras compañeras para toda la vida, y en el momento más inesperado desaparecerán. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. ¿Cuál es la escalera al cielo? Para el Padre Pío, la escalera al cielo tenía algunos peldaños. Él decía que sin obediencia no hay virtud, sin virtud no hay bien, sin bien no hay amor, sin amor no hay Dios y sin Dios no hay paraíso. Esta forma como una escalera que si falta un peldaño, uno se cae. La actriz Leo Padovani no constituía una excepción entre tantos hijos espirituales que tuvo el Padre Pío. Se calcula que el Padre Pío confesó a más de 500.000 personas a lo largo de su vida, dado que pasaba hasta 18 horas diarias en el confesionario. Queridos hermanos sacerdotes, diáconos, ministros de la Eucaristía, que están siempre en contacto con sacerdotes. Yo sé que el Padre Pío es un caso excepcional en la historia de la Iglesia como sacerdote, al estar confesando 18 horas. Pero ¿no te parecería lindo que tú como sacerdote puedas el 10% de ese tiempo dedicarlo al confesionario? Que casi 2 horas al día puedas decir: yo estoy en el confesionario. Querido hermano, no te vas a arrepentir. Primero, tu iglesia estará siempre llena. Muchas veces mis amadísimos hermanos sacerdotes se quejan de que las iglesias están vacías. Claro, si están las puertas cerradas, si no hay personas en horarios fijos confesando, o confiesan 10 minutos antes de la misa. No. Confesemos 2 horas diarias. ¿Y por qué no podemos hacer eso? No, es que tenemos diferentes actividades. Ustedes primero son sacerdotes, son portadores de la misericordia, como decía el Padre Pío. ¿Y cómo somos portadores de la misericordia? Claro, si ustedes tienen en sus manos la capacidad de confesarnos 24 horas, 7 días a la semana, ustedes nos pueden entregar la misericordia de Dios a los penitentes. ¿O es que ustedes creen que nosotros, como pecadores, tenemos un horario para pecar? Los necesitamos a ustedes, amados sacerdotes, en su puesto de batalla. Y ese puesto de batalla es el confesionario. ¿Qué les estamos pidiendo? 2 horas diarias confesar. Es nada. Es nada. Es nada para el bien que van a obtener para su parroquia. Es nada para el bien que nos van a dar a nosotros, sus fieles. Tener la seguridad de que ahí hay una luz encendida en la iglesia esperándonos. Nosotros ya no vamos a tener excusas de decir: sí, no comulgué porque no pude confesarme. ¿Cómo que no pudiste confesar si yo estoy aquí 2 horas al día esperándote? Haz la prueba. Haz la prueba por amor a Dios. Comienza con una si quieres, pero 1 hora diaria confesando. Si no lo puedes hacer o si no tienes las fuerzas, pídeselas al Padre Pío. Haz que si él confesaba 18 horas, tú puedes hacerlo 1 aunque sea. Te dejo esa misión, te dejo esa tarea, te dejo esa inquietud, amado
hermano sacerdote. El Padre Pío confesó a más de 500.000 personas a lo largo de su vida sin salir de su convento, porque pasaba 18 horas diarias en el confesionario. A su paisano Beniamino Gigli, elegido en el 2009 el mejor tenor del siglo XX y comparado por la crítica como el gran ruiseñor de todos los tiempos. Enrique Caruso le dejó anonadado la primera vez que en pleno apogeo de su fama viajó a San Giovanni Rotondo para conocer al capuchino del que tanto había oído hablar. Aquel día, Gigli lucía una camisa tan blanca como la nieve. En cuanto estuvo justo frente a él, el Padre Pío le dijo: «Jovencito, cámbiate de camisa. Te llamas Gigli, pero tú no eres precisamente un lirio», porque Gigli en italiano es lirio. «Tienes la camisa blanca, pero tu alma está sucia». Al oír esto, el tenor rompió a llorar y acabó hincándose de rodillas en el confesionario. Desde entonces, Gigli se convirtió en su hijo espiritual y siempre que podía visitaba al Padre Pío en el convento para interpretarle el Ave María de Schubert y la popular canción napolitana Mama, dedicada a todas las madres. Y ahí, escuchando esa canción, el capuchino se deshacía en sollozos al escucharle, igual como si fuera un niño. El célebre director de cine Franco Zeffirelli tampoco se libró de vivir una experiencia sobrenatural con el Padre Pío. Sucedió en 1941 cuando Zeffirelli, entre cuyos filmes sobresaldrían los de Jesús de Nazaret, Romeo y Julieta, Hermano Sol, Hermana Luna, contaba tan solo con 18 años. Zeffirelli había hecho buenas amigas con unas chicas milanesas que escaparon de su casa dejando una simple nota a su familia. Soñaban con conocer al Padre Pío para confesarse con él y asistir a su misa. Dejemos que el propio Zeffirelli que nos introduzca en su increíble experiencia y nos dice lo siguiente. Estábamos de rodillas para recibir la comunión, apoyados en una barandilla, cuando llegó el Padre Pío. Su aspecto era incluso para mí familiarizado ya entonces con el mundo del espectáculo, el de una criatura excepcional. Se movía muy rápidamente, de forma brusca, práctica y directa. Yo le seguía con mucha atención mientras él repartía la comunión. Y de repente, cuando llegó a la altura de la joven que permanecía arrodillada junto a Zeffirelli, el Padre Pío le negó la comunión. Pasó delante de ella como si tal cosa y se la dio en cambio al futuro director de cine. Al día siguiente, antes de la misa, la chica, acompañada de sus amigas, privadas también de la comunión, tuvo el valor de preguntarle al capuchino por qué no se la había administrado, a lo que éste repuso rotundamente: antes que nada, debes tener obediencia a tus padres. Qué lindo, queridos amigos, que es ser obediente a sus padres. El Padre Pío tenía esa máxima para los jóvenes que se acercaban a él y valoraba muchísimo la obediencia que se le debe tener a los padres. Tú que en este momento estás escuchando este programa, de pronto escuchas este audio en cualquier lugar del mundo. Te pregunto, ¿cómo anda tu obediencia con tu padre? ¿Hace cuánto no llamas a tus padres? ¿Recuerdas la última vez que obedeciste a tus padres? ¿Cómo te fue?
No abuses del amor de tus padres. Obedéceles. Obedecer a los padres es como obedecer a Dios. Dios jamás va a querer algo malo para ti y tus padres tampoco. No seamos tan crueles con ellos. De pronto están viejos. De pronto ya no actúan como actuaban antes, ya no reaccionan como reaccionaban antes. ¿Y qué crees tú? ¿Que no vas a llegar a esa edad? ¿Te gustaría que tus hijos no te obedezcan? Si te gustaría que tus hijos no te obedezcan, no le obedezcas a tus padres. Recuerda que la obediencia es uno de los escalones de la escalera que te lleva al cielo. La joven, luego de que el Padre Pío le dijo, antes que nada obediencia a los padres, lloró a lágrima viva, lo mismo que sus amigas. Corrieron enseguida hacia el teléfono para llamar a sus madres y pedirles perdón por haberse ausentado de casa sin permiso. Solo luego de esto, el Padre Pío les impartió la comunión. El conocimiento del Padre Pío iba más allá de lo estrictamente intangible, como le sucedió a una señora perteneciente a una familia acaudalada de Ceriñola, en la provincia de Foya. La mujer decidió permanecer soltera, entregada en cuerpo y alma a Dios, y con el Padre Pío como director de su alma, es decir, todo un lujo espiritual. En cuanto vio al capuchino, ella se quedó prendada de su aureola de santidad y decidió instalarse de por vida en los alrededores del convento de San Giovanni Rotondo. Como había percibido cierta cantidad de dinero de la herencia familiar, quiso destinar una parte a la compra de una modesta vivienda. Sucedió a finales de los años 20, cuando el Padre Pío era un joven y San Giovanni Rotondo no era ni de lejos el lugar santo visitado hoy por cerca de 8 millones de peregrinos al año. Entonces, muy pocas personas conseguían llegar hasta la iglesia para confesarse con el Padre Pío y escuchar las inspiradas indicaciones del joven estigmatizado, pernoctando en la casa de alguna alma hospitalaria con la que el capuchino se enfadaba mucho si le cobraba más de la cuenta. Uno de aquellos días, mientras paseaba junto al Padre Pío, ella se decidió a recabar su sabio consejo. Padre, me he enterado de que se vende una pequeña parcela frente a la puerta de la iglesia. ¿Puedo comprarla para construir allí una casa? El Padre Pío caminaba en silencio, absorto en sus pensamientos. Y ella insistía y le decía, dígame, padre, ¿le parece bien? Y el capuchino le dice, cómpralo, cómpralo. La mujer se sorprendió por aquella respuesta tan contundente. Le parecía muy extraño que el Padre Pío la animase de esa forma para adquirir un terreno perdido y remoto en aquella época. ¿Y qué haré yo, padre, con una casita en medio del bosque cuando usted ya no esté?, le replicó ella. Como si divisasen un parque de grúas en la lejanía, cuando en los alrededores solo había campo, árboles y flores, el capuchino le profetizó en su dialecto: cómpralo y construye ahí la casa. Cuando yo muera, aquí no cabrá ya ni un alfiler. Y lo cierto es que aquel terreno acabó convirtiéndose con los años en el centro mismo de San Giovanni Rotondo. Giovanna Gianna Vinci es otra hija espiritual del capuchino que reside hoy en Roma. Ella estuvo allí y lo vio todo con sus propios ojos. Mientras pasaba las cuentas del rosario en la iglesia de San Giovanni Rotondo, acompañada de otras devotas mujeres, observó a un niño de apenas 10 años entrar solo en el templo. Sus padres debían de aguardarle fuera. La madre
enferma de cáncer, había implorado al marido agnóstico que la condujese hasta allí. «Llévame a ver ese fraile», le rogó, aferrándose a su última esperanza. El hombre reacio le respondió al principio que sí, pero finalmente con una condición. «Está bien, iremos, pero yo me quedaré en la puerta». Recién llegado de Ferrara, la ciudad amurallada a orillas del Po, el matrimonio se encaminó con el pequeño hasta la iglesia, donde un grupo de recias mujeres entonaban Ave María sin desfallecer. Giovanna Vinci era una de ellas. Rezábamos el rosario horas enteras, que nunca se me hacían pesadas. Evocaba el cabo de más de 40 años en la ciudad de Roma. Pese al tiempo transcurrido, Gianna Vinci, hija espiritual del Padre Pío, revive la escena tanto o más conmovida que entonces y nos cuenta que vimos entrar al niño y dirigirse al confesionario del Padre Pío, que le había llamado para decirle: «Sal fuera y avisa a tu padre». El crío obedeció. Instantes después observamos al padre irrumpir llorando y postrarse en el suelo de la iglesia. Enseguida comprendimos que algo extraordinario acababa de suceder. ¿Extraordinario? Traté de adivinar. El niño le había dicho a la puerta de la iglesia: «Papá, te llama el Padre Pío». Pero resulta que el chiquillo hasta ese mismo instante era sordomudo. Gianna Vinci guardó silencio con una sonrisa casi celestial antes de añadir maravillada lo siguiente: el padre se deslizó de rodillas por el suelo, exclamando que su hijo oía y hablaba y que su mujer se había curado del cáncer al instante. Aquel inocente rapaz había sido el instrumento elegido para la conversión del padre, que desde entonces bendijo al Señor con toda su alma. Igual que Antonio Donofrio, natural de Foggia, en la región de la Puglia, que con solo 4 años quedó corcovado como consecuencia del tifus, años después, tras confesarse con el Padre Pío, éste le acarició sus jorobas y el muchacho caminó para siempre erguido. Queridos amigos, les recuerdo que el grupo Piana Romana del Padre Pío de Pietrelcina, que tiene su base en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, está haciendo peregrinar ya 104 imágenes con una reliquia de 3er grado del Padre Pío de Pietrelcina, que está lista para llegar a sus hogares. Solo contáctense al 259-8860 y dejen sus datos. O escriban al mail grupopadrepiesc@hotmail.com y dejen sus datos para que en el momento en el que Dios permita, esa imagen peregrina pueda estar en su casa durante 9 días. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.